Hay controversia luego de que Nicolás Maduro aumentara el salario mínimo el pasado lunes, ayer, en cerca de 400%. Funcionarios del madurismo aseguran que con el nuevo sueldo los ciudadanos pueden comprar todos los productos de las cajas CLAP que entrega el régimen a los ciudadanos, mientras que el gobierno interino de Guaidó dice que el aumento es una burla. Este es un informe de Luis Laya en Caracas. El nuevo aumento de salario anunciado por el régimen de Nicolás Maduro generó controversia en el Parlamento Nacional. La bancada madurista asegura que es un avance significativo, mientras que Juan Guaidó explica que es una nueva burla al pueblo venezolano. Si son los productos de la caja CLAP, va a poderlos comprar todos. No va a resolver todos los problemas de los trabajadores y las trabajadoras. Tampoco es menos cierto que es mejor lo que acaba de anunciar el presidente que lo que teníamos. El cuarto aumento de salario en lo que va de año. Y el origen del problema de la crisis, de la hiperinflación, de la destrucción del salario, de que se vayan los venezolanos, sigue usurpando funciones. Además señalan que un salario ahora ubicado en $7,6 mensuales no permite comprar los productos necesarios. Tan solo la canasta básica alimentaria ronda los $175. Porque entendemos que eso lo que genera es más inflación y menos posibilidad de compra de nuestra canasta básica. El Parlamento Nacional también debatió la migración y el estatus en que se encuentran los migrantes. Exigen sean calificados como refugiados. Que nuestros hermanos no pueden, no podrían ni deberían ser objeto de ataques xenofóbicos, no podrían ni deberían ser objeto de devoluciones forzadas, tendrían además acceso digno a visas de trabajo. Por su parte, la bancada madurista denunció que la migración es causada por las sanciones. Indicaron que el gobierno interino de Juan Guaidó utiliza a los migrantes para recibir dinero. Como botín de guerra, la supuesta inseguridad que genera la población venezolana, los migrantes venezolanos. También desde el régimen aseguran que la xenofobia es una campaña liderada por Julio Borges para atacar a chavistas que migraron. Producto de una campaña terrible de descrédito sobre los venezolanos que lo inició el diputado Julio Borges. Mientras tanto, Kelly Perfecto, diputada chavista que respalda a Juan Guaidó, explicó que la mayoría de los migrantes son pobres, que buscan un futuro mejor y migraron por culpa de la mala gestión del régimen. Porque ellos son bien buenos defendiendo al pueblo venezolano con la boca, pero lo matan de hambre con los hechos. Otro tema debatido fue la crisis educativa y el intento del régimen por tomar las universidades autónomas. El derecho de palabra lo tuvo un estudiante de la Universidad Central de Venezuela, quien encaró al exministro de ese sector, que pertenece a la bancada madurista. Porque este es el símbolo de cómo está el estudiante universitario, con pantalón desteñido y con una camisa, porque no tiene con qué comprar ropa, no tiene con qué comprar libros, no tiene con qué comprar comida. Y aprovecho de decirlo, señor Humber Roa, qué bueno que está aquí en el hemiciclo. El señor Nicolás Maduro lo sacó del ministerio hace poco, no sé por qué, capaz porque el chanchullo y el Pedro le salió muy mal. El Parlamento venezolano ha solicitado nuevamente a otros países de la región que sean respetados los derechos humanos de los venezolanos, que se den mayores beneficios a quienes han tenido que emigrar forzosamente en Venezuela y que principalmente se acabe la xenofobia que se ha dado en varios de los países de la región. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Para hablar sobre esto nos acompaña Ricardo Cusano, el expresidente de Fede Cámaras, el organismo que agrupa los sectores empresariales. Señor Cusano, buena tarde. Igual, bueno, un agradecimiento de nuestra parte poder permitirnos llevar la voz del empresariado y en este caso del empresariado y algunos mensajes de los trabajadores a través de la señal de NTN. ¿Cómo ven los empresarios este aumento, por cierto, decretado entre gallos y medianoche alrededor de un 400% que para muchos es inviable, que acrecienta la crisis económica? A ver, lo primero que hay que resaltar es que este aumento de salario se da de manera unilateral, además anunciado vía Twitter por alguien que no forma parte del Ejecutivo. Se está dando a los pocos días de haberse emitido el informe de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo, donde ahí se resalta, donde se desnuda la realidad del sistema productivo venezolano, donde se dice que en Venezuela no solo no hay diálogo tripartito, no solo no se construyen políticas salariales de manera conjunta con trabajadores y empresarios, sino que además no hay independencia, separación de poderes, donde además ejercer la vida
gremial, sindical en representación de empresarios o trabajadores es de alto riesgo en Venezuela, entre otras cosas. Este nuevo aumento salarial, sin duda alguna, lo único que viene a formar parte es de más gasolina a ese incendiario espiral hiperinflacionario que estamos viviendo. No ir de la mano de políticas consensuadas que cambien el modelo político, económico y social, que salvaguarden el poder de compra de la moneda, sin duda alguna se convertirá lamentablemente nuevamente es la 47 vez que se aumenta el salario de manera unilateral. Lamentablemente no tendrá efecto en la calidad de vida de la familia venezolana porque no viene acompañado de medidas estructurales y sistémicas. ¿Pueden los productores, los importadores, distribuidores cubrir un aumento de este tipo en Venezuela? Hay de las pocas empresas que pueden quedar riesgos tras esta medida. A ver, el mayor riesgo lo tiene el sector público, que es quien verdaderamente ha pagado durante los últimos años salario mínimo a sus trabajadores y a los jubilados. El sector empresarial en líneas generales está pagando mucho más de lo que ese aumento hoy corresponde, o promedio, mucho más de lo que ese aumento corresponde. El verdadero problema de esto es que no es sustentable en el tiempo, ni para el sector público ni para el sector privado, porque hoy, lamentablemente, las políticas macroeconómicas, monetarias, cambiarias y fiscales no han logrado darle salvaguarda al poder de compra del salario. Con lo cual, hoy posiblemente todas esas bonificaciones que se venían dando extras del sector privado, formas de poder compensar el salario de la cotidianidad de la jornada laboral, se convierta en el salario según la nueva medida del salario mínimo. Pero el problema real y cierto de esto es que esto no compensa el poder de compra. Y al no poder compensar el poder de compra, se pone en riesgo la producción. Hoy en Venezuela tienes anaqueles medianamente surtidos, no porque haya más producción, sino porque no hay capacidad de adquisición en el salario venezolano. En definitiva, esto es una medida que no viene a solucionar los problemas, es una medida que viene a agravar el problema inflacionario, pero además es una medida, tristemente, tosudamente, que sigue tomándose de la forma en la cual se tomaron medidas para crear el problema. Esto no cambia absolutamente nada el guión de los últimos 20 años. Señor Gusano, quisiera que explicáramos a nuestra teleaudiencia en América Latina esta particularidad que ocurre en Venezuela. Es decir, tener más papel moneda, billetes, no significa tener más poder adquisitivo. A ver, es muy sencillo dentro de lo complejo, ¿no? Cuando se ha destruido más del 75% de las capacidades productivas del sector privado, porque las políticas públicas así lo quisieron. Cuando se destruyó la industria petrolera, que era la principal fuente generadora de divisas en Venezuela. Cuando se destruyó el sector primario, donde se destruyó el sector primario que nos hacía autosuficiente en materia alimenticia. Hoy el salario que se está colocando es un salario dicho además así por los voceros que dejaron saber esto en la mañana de hoy. Es un salario que apenas logra cubrir la canasta básica de las cajas CLAP, es decir, del mecanismo de control de hambre que ha implementado el socialismo del siglo XXI para entonces controlar a la sociedad. Este salario fue tomado sobre la justa medida del precio de la canasta básica de las cajas CLAP. La caja CLAP es una caja donde van una serie de alimentos que vende el Estado, ¿verdad? En la mayoría de los casos importados, con sobreprecio, ya está demostrado por la justicia internacional, por trabajos de investigación, donde detrás de estas cajas hay importantes componentes de corrupción, bueno, según el salario mínimo es para poder adquirir esa caja. Eso automáticamente deja fuera de mercado, si fuese el caso, a la productividad, a la competitividad. En definitiva, este sigue siendo un aumento de salario para subsanar o para mantener políticas de Estado fracasadas que están comprobadas por hechos en los últimos años. Es extremadamente complejo explicarlo, pero en definitiva, un aumento de más del 300% para Venezuela sigue siendo insuficiente. Claro. Sigue siendo insuficiente porque no importa la cuantía o el porcentaje en que se aumente. Si no se salvaguarda el poder de compra del salario, va a ser inviable cualquier aumento que se haga. Porque lo que hoy se inserta en masa monetaria
a buscar productos con este nuevo salario, producto que se produce poco por condiciones donde hay zonas donde pasan 12, 18 horas sin luz, porque el estamento legal hace inviable la producción privada, porque la asfixia y la persecución, el acoso del sector público hacia el sector privado cada día es más fuerte. Es prácticamente imposible que un aumento salarial satisfaga las necesidades de la familia venezolana. Entiendo. Señor Gusano, ¿qué genera en la sociedad, en el mercado, en el ámbito económico que se encarezcan los productos y servicios? Bueno, sencillo. La gente al final, Venezuela es el único país del mundo donde los trabajadores no se alegran por un aumento salarial, porque saben que en definitiva eso lo que viene es a ponerle más dinamismo a esta hiperactividad que tiene la hiperinflación en Venezuela, producto y culpa del entorno, no solo de políticas monetarias, sino del deterioro del aparato productivo venezolano construido desde las políticas públicas. Para el venezolano hoy, este aumento salarial en automático representa tener que pagar más también por servicios, por productos, porque en definitiva quienes los generan buscan tener certidumbre, y lamentablemente en un país donde no hay certidumbre es la incertidumbre lo que reina, y en lo que reina tienes que proteger el aparato productivo. Lo que mantener la Santa María abierta, y lamentablemente en un aumento de costo, más tanto de precios, es lógico que así sea, y mucho más cuando no hay competitividad. Recordemos que en Venezuela el empresariado privado ha tenido que solucionar las deficiencias de las políticas públicas en electricidad. Hoy casi todo el mundo produce con plantas, pero plantas que tienen que ser llenadas con un gasóleo, con una gasolina que genera el sector público, donde hay ciudades que hoy hacen 8 o 10 horas para poder llenar 30 litros en un vehículo. Entonces al final también la gasolina se ha convertido en un commodity del mercado negro. Pero también hoy los empresarios tienen que brindarle el transporte a sus trabajadores, llevarlos de su casa al puesto de trabajo, porque no hay unidades de transporte, sobre todo en el interior del país. También hoy prácticamente con un salario que no compra nada, el empleador tiene que brindarle alimentación, apoyo en el colegio de los hijos, en los casos que así son a los trabajadores, y esto en definitiva viene a incrementarse de una manera exponencial con este aumento salarial que en definitiva, volvemos a lo mismo, no va a llegar a subsanar las deficiencias, porque se está atacando la consecuencia. Es el perro mordiéndose la cola, es el salario detrás de la hiperinflación. Se están atacando las causas de base estructurales y sistémicas que crearon este problema. Las estimaciones de organizaciones y organismos en materia económica han venido siendo catastróficas, por decirlo menos, para Venezuela. ¿Decisiones de este tipo oscurecen más el panorama? Sí, por supuesto. Aunque también debemos recordar que este aumento salarial se enmarca en un momento en que hay un encaje legal del 100%. Es decir, cualquier depósito que logre captar el sistema bancario en este momento, cualquier excedente en el depósito, va directamente a ser encajado en el Banco Central. Es decir, no se dispone a el crédito, con lo cual aumenta la masa monetaria, se contrae algo más el crédito y lamentablemente no se generan las condiciones para más producción. En definitiva, esto lo que viene es a sumarse a esta inflación del millón, a esa contracción y a esas condiciones prácticamente inhumanas que está viviendo la ciudadanía venezolana. Y este último tramo del 2019, ¿cómo usted lo ve? Lo pregunto porque, pese a la mala situación económica, a la crisis, a la inestabilidad política, institucional, muchos empresarios en estos años han apostado a Venezuela y siguen allí, con pérdidas, con ataques, pero siguen resistiendo. ¿Esta voluntad de seguir se va agotando? Sin duda alguna, el 2020 puede ser el año en que comiencen las rectificaciones, el año en que el diálogo social, en que la estructuración de los consensos necesarios en materia política, económica y social le permitan a Venezuela reactivar su aparato productivo y poder cambiar en 180 grados esta realidad. Pero lo que también no es menos cierto es que de no ocurrir estos cambios, el 2020 será el año de añorar el 2019, que ya ha sido un año de muchas crisis. Y puede ser el año en que muchos decidan, sencillamente porque no tienen capacidad patrimonial para seguir abriendo, porque no tienen capacidad emocional o sencillamente claudican en sus sueños,
el año que podamos ver más cierres de empresas ya contraídas en un 65% en los últimos 20 años, pero sobre todo el año en que se cierren más puestos de empleo, lamentablemente por el entorno hostil que estamos viviendo los empresarios y, por supuesto, la familia trabajadora venezolana. Quiero darle las gracias a Ricardo Cusano, el expresidente de Fede Cámaras. Muchísimas gracias por estar aquí. Buena tarde para usted. Ustedes, feliz tarde.